tenemos dos copias de R, una en el eje horizontal y una en el eje vertical. Con esas dos copias, eso le llamamos R2 o el plano. ¿Sí? Le llamamos R2 o el plano. ¿Sí? Son dos dimensiones, dos copias de R. El plano consiste de toda la colección de puntos de pares ordenados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el 2,0, el 1,2. La colección de todos esos puntitos, eso es el plano R2. ¿Sí? Un espacio de dimensión 2. A cada punto del plano le podemos asociar una flecha única desde el origen. ¿Sí? Entonces aquí a este punto le asociamos la flecha que va del origen hasta ese punto, flecha del origen a ese punto, ¿no? Todos son los vectorcitos geométricos, ¿no? De R2. Definimos a un vector precisamente como una pareja ordenada de números reales. ¿Sí? Bien, entonces, hay muchas maneras de definir sumas en este conjunto de vectores. La que vamos a usar ahorita, por el momento, para podernos anclar a algo de intuición, es la siguiente. Es análoga con la de matrices. Tenemos dos vectores. De R. ¿Y D dice ahí? ¿Es la V, profe? ¿O... Esta es U y esta es V. La U tiene ganchito, la V no. Entonces la suma de estos dos pues es análoga a la de matrices. Un vector que está otra vez en Rn. ¿Sí? De hecho, eso es lo primerito que le vamos a pedir a la suma en espacios vectoriales, que se queden otra vez dentro del conjunto en el que estamos trabajando. Vamos a sumar entradas correspondientes con entradas correspondientes. ¿Sí? Es otra vez un vector de Rn, tiene n entradas, una n-ada. Ejemplo, vamos a sumar el vector 2,0. Ejemplo, el vector u igual a 2,0. Y v igual a 1,2. Entonces queremos sumar esos dos. Me voy a tener que ir pronto. ¿Cuál es la suma de estos dos vectores? 3 y 2, ¿no? Se suman tanto entradas correspondientes con entradas correspondientes, como en matrices. ¿No? Bien. Bueno, si vemos la versión geométrica de los vectores en flechitas, ¿sí? La manera de sumarlos va a ser la siguiente. Dibujamos las flechas asociadas a cada uno de estos puntos, ¿no? Desde el origen. Del origen al punto 2,0, del origen al punto 1,2. Entonces, sobre estos puntos finales de estas flechas, vamos a trazar sendos vectores paralelos a cada uno de ellos. Sobre este punto voy a trazar un vector paralelo a este otro, ¿sí? O mejor una recta, ¿sí? Y sobre este punto una recta que sea paralela a este vector, ¿sí? Ahí va.
donde se cortan esas dos rectas, ¿sí? El punto de intersección de esas dos rectas determina otro punto en el plano, ¿sí? Y ese punto del plano determina una única flecha desde el origen. Es como la imagen del origen, ¿no? Ahí está. ¿Mande? Es como la imagen del origen. La imagen del origen. No. No necesariamente. La imagen del origen. Es que Más bien la imagen de esos dos vectores, ¿no? ¿es que? La imagen de esos dos vectores. Esa es la suma. Pues es que me quedé pensando en la imagen. La imagen se puede pensar como que este punto, el origen, lo estamos trasladando hasta acá, ¿no? Ajá. Sí. Podemos pensar como no la imagen, sino como una traslación, ¿no? Del origen. ¿Se entiende? Este método se llama método del paralelogramo, quizá ya lo conocen. Sí, en física lo usan, ¿no? Eso se utiliza también para la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Dónde? Eso también se utiliza para la primera condición de equilibrio, ¿no? Cuando están en fuerzas. Cuando está en fuerzas. Si no quieren trazar el paralelogramo, pueden trazar nada más un triángulo y eso se llama ley del triángulo, ¿no? Está este vector copian y pegan en el punto final de este otro, trazan del origen a donde termina y ya. ¿Sí? La mitad nada más. Entonces, si esa flecha roja que está representando solamente Ese es el vector suma. vector, Este nuevo vector W que se llama una sub B. ¿Se entiende? Suma de todas las. Si va sumando más vectores de dos. Ejemplo. Oye, sí te dije que me revisó mal el examen de sociedad y me subió a 6. Por ejemplo, ahí está ese vector. Sí, ya me llamaron. Pero Pero que yo creí que me iba a ir mejor, porque la verdad sí. suma estos dos. Recuerden, aquí piénsenlos como coordenadas, ¿no? 5,3 menos 1,4. A ver, ya, ¿te sientas o sabes? O no, sí. Entonces aquí está. Vamos a sumar estos dos. ¿Cuál es la suma? es 4,7. Es la versión, digamos, algebraica. Vamos a la versión geométrica. ¿Cómo sumamos? Pues vamos a trazar rectas, ¿sí? Paralelas a cada uno de los vectores, donde se cortan. ¿Sí? Ese punto es el nuevo vector suma. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ese es el 4,7. ¿Sí? Fíjense que el resultado es otra vez una flecha del origen, desde el origen. ¿Sí? La suma es cerrada. Eso va a ser lo primerito que le vamos a pedir a los espacios vectoriales. Que la suma sea cerrada. Sumamos dos objetos de nuestro conjunto y el resultado tiene que ser otra vez un objeto del conjunto. Entonces, aquí sumamos estas dos flechas y obtuvimos otra flecha, otra par de puntos agregados. ¿Sí? esta es 5,3, ¿verdad? 5,3. ¿Se entiende? Sí. La suma acá es la de matrices. ¿Sí? Y la suma acá con dibujitos es se llama la idea de paralelogramo. O triángulos si no quieren dibujar esta parte, ¿no? Lo copian y lo pegan acá. ¿Sí? Bien, ya se entendió, ¿no? Bien. Si yo les doy un vector cualquiera de R2, ¿sí? Yo aquí estaba dibujando la suma de este vector U con este vector, bueno, este vector Z con este vector W.
dice Z más W. Y ya el resultado, pues ahí ya lo vieron. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Z más W. Pues yo quisiera hacer W más Z. Sería diferente. ¿Será distinto? Sí. No, lo mismo. W más Z. Ahora quién juega Es conmutativo, W. No, sería diferente de Sería eso. diferente. ¿Era así? ¿Ya se lo enseñó? No, era menos 1. No, ese era más abajo, maestro. Era menos uno. Era menos 1. No, Y ese era arriba. ahí. Ahí. Cinco. Ese era 5. A otro arriba. Ahí. Ahí. Cinco, tres. 5, 3 y el otro menos 1, 4. ¿Ahí? Y el resultado que habíamos obtenido, ¿no lo anotamos? Sí, era 4,7. 4, 7. Entonces lo mismo. Hace lo mismo, es conmutativo. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces es otra propiedad que le vamos a exigir a los espacios vectoriales. Además de que la suma que definamos en ellos sea una operación cerrada, ¿sí? Vamos a pedirle también que esa suma, esa operación que definamos, sea conmutativa. ¿Sí? Sumar U con V es lo mismo que sumar V con U. ¿Sí? O sea, ¿tienes como en las matrices? Y que sea conmutativa. ¿También? Es que las matrices forman un espacio vectorial. Entonces, por eso todo parece muy similar. Conmutativa y que las matrices forman un espacio vectorial. Entonces vamos poniendo por ahí algunas de las propiedades. ¿Qué no era esto? ¿Qué más? Propiedades de esta suma. Recuerden, hay muchas formas de hacer sumas. ¿Sí? Nosotros ahorita nos estamos enfocando en esta en particular. ¿Sí? Propiedades de la suma usual le voy a llamar. Suma usual significa sumar entradas correspondientes con entradas correspondientes. Y hacer la suma de alguna otra manera afecta el resultado, o sea, da el mismo resultado. ¿Hacerlo de qué? De alguna otra manera da el mismo resultado. Siempre. Pues nada más hay de dos, ¿no? O U más V o U más U. No, pero o sea, Al definir la suma, No, o sea, usted dijo que hay varias maneras de hacer una suma. Entonces, algunas de esas. habrá algunas maneras que no cumplan alguna de estas propiedades. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Igual que los dos años. Pues la propiedad de la suma usual, es decir, sumar entrada a entrada correspondiente, la primera, tiene que ser cerrada. Es cerrada. En Rn, ¿sí? La suma usual de Rn. Es cerrada. ¿Qué significa? Si ustedes agarran dos vectores de Rn, entonces la suma otra vez está en Rn. La propiedad número 2. La suma es conmutativa. U más U, V más U. Es que eran dos vectores de Rn. También es asociativa, eso es otro, si lo vamos a pedir, otra propiedad. Usualmente se pone primero la asociativa y después la conmutativa. Esta se llama conmutatividad, asociatividad. No importa cómo sumemos tres vectores, ¿sí? El orden en que los sumemos es el mismo. Podemos sumar primero V con W y una vez que sumamos estos dos obtener otro vector de R2 y ahora sí sumarlo con U. O primero sumar U con V y al final sumarlo con W. esa es asociativa, ¿verdad? La asociativa. La 2 asociativa, la 3 conmutativa. Propiedad conmutativa. La pregunta ahora es, dado un vector cualquiera de Rn, existirá un vector que sumado, por ejemplo, con este W, da por resultado ese mismo W, que lo deje fijo, que no le haga nada a
sea del origen? Que no sale del origen. Todos los vectores van a salir del origen para Entonces, La pregunta es, piensen en este vector, 5, 3. La pregunta es, ¿existe un vector que sumado al 5, 3 dé por resultado el 5, 3? su doble, Sí. su doble negativo. No, su negativo va a ser Sería 0. cero. No, entonces no. No se va a hacer uno. ¿Sí, no? ¿Cuál? No, ¿Negativo? O sea, menos 5, menos 3. No, porque No, eso no, sería no, cero. no, Como lo tenía usted, está bien. Ahí está. Menos 10 sí, menos 10 sí. El doble negativo pero quedaría negativo. A ver, si hiciéramos este, Será el doble positivo. como que es un negativo, todavía no sabemos que es un negativo. Si fuera esto, que quedó el mismo W, no, ¿verdad? Menos un quinto, menos un tercio, ¿no? Menos un quinto, menos un tercio. No. Menos un quinto, menos un Se tercio. cancela todo. Este lo va a tener que poner acá. Se cancela. Este es Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué punto es? Punto A. Menos un quinto, menos un tercio, ¿me dijiste? No, pero no da. Pero no da. Ahí está. Está muy pequeñito. Vamos a hacer Creo que no. Pero no lo deja igual. Vamos a sumarlo. Quedamos otra vez en W, no, ¿verdad? Entonces no es. No. Puso un 0, 0. Pues tendría que ser 0, 0. Claro. ¿Verdad? Ahí está, 0, 0. Si lo sumamos, quedamos en el mismo, ¿no? Es otra propiedad que le vamos a pedir a la suma de espacios vectoriales. ¿Sí? Siempre, para que haga un conjunto ese espacio vectorial, vamos a necesitar tener siempre un 0. ¿Cómo? Existe un vector 0, le llamamos vector 0, y lo voy a denotar con un 0, ¿sí? Tal que 0 más u es u más 0. Tal que no cambie, ¿no? No cambia. Para todo u en Rn, que lo deja fijo, que no lo cambia. Es otra propiedad que le vamos a pedir a los espacios vectoriales. Si no tenemos un vector 0 o un vector que tenga esta propiedad, lo que estemos estudiando no va a ser espacio vectorial. Bien, si tenemos un vector 0, entonces ahora sí podemos definir, ¿sí? Y decir la siguiente propiedad que les vamos a exigir a los espacios vectoriales para todo vector u de Rn. Existe un vector W tal que U más W más U igual al 0 de acá arriba. ¿Cuál será ese W? Un vector que sumado al vector U da por resultado el vector 0. Pues. Ya por ahí lo habíamos visto. Negativo. Negativo. Ese negativo se va a denotar con un menos U, como se ponen restas. Entonces aquí le vamos a poner más menos U. En lugar de W, pues no. Igual a 0. Vector 0. Y este vector 0 tiene que ser el vector 0 de acá. Bien. Vamos a ver la geometría de ese negativo. Para eso había hecho uno especialmente para la resta. Vamos a ver si se puede.
Entonces ahí tenemos dos vectores que va a ser z menos w. Es decir, a z sumarle el inverso aditivo de w. O sea, solo es cambiar los... El inverso aditivo, ¿sí? En Rn es nada más cambiarle los signos a u, ¿no? Pero... El inverso aditivo, por ejemplo, de... Nada más cambia los signos y los cambia de posición, ¿no? De X y Y. No se cambia de posición. Cambias u por v. No. Si u es el vector u1, Nada más u2, pones X y Y. un, entonces, ¿sí les dije? A este vector se le llama 0, ¿sí? Y a este vector se le llama inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo u se denota con menos u, ¿sí? Y ahí será menos u1. Cambiarle el signo a todos, ¿sí? Pero ahí al uno no le cambió el signo. Todavía no lo he cambiado, ¿no? Ah, Entonces, ¿Esta es la 6? ¿vale? ¿O sigue siendo parte de la 5? Es el ejemplo de la 5, ¿no? Ahí hicimos una pausa y ahorita estamos desarrollando un poquito esa idea, ¿no? Viendo la geometría. Entonces, tengo el vector u es 1 más 2, ¿sí? El vector z, 1,2, ¿sí? Y el vector w es menos 2,1. Y quiero hacer yo z menos w. Entonces, la geometría pues es al w, ¿sí? Lo volteamos. ¿Sí? Ahí está su inverso aditivo. Y ya que tenemos el inverso aditivo, pues ahora sí lo sumamos con z. Entonces ahí está. Sería 1, ¿sí? menos 2 y 2 menos 1. Aquí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la geometría de la diferencia, digamos. O sea, a w lo multiplicas por un menos. Sí, por favor. Y ya. pero va a ser dependiendo del vector que te pidan, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera con z sería menos 1,2. Si te piden el inverso aditivo de z, lo haces con z. ¿Y si lo sumas a w? Ajá. Y se lo sumas a w. Ok. ¿Sí? Cambien el papel. ¿Otra vez lo explico? Sería el cuadrado. Por favor. Si hubieran querido hacer w menos z, entonces intercambiamos los papeles, ¿no? Ya no me acuerdo, ya todavía lo moví, no sé qué fue. Si ahora le intercambiamos aquí el papel, a este le llamamos z, pues entonces hacemos un inverso aditivo. ¿Sí? Y ya que tenemos el inverso aditivo, ahora sí lo sumamos con el. La suma de hace rato. Entonces este sería este menos este, ¿no? ¿Y sería z menos w? Sería z menos w. Este menos este. Ah, es que z menos este. En el primer ejemplo, por ejemplo, si era Lo que pasa es que aquí ya está con estos números, ¿no? Pero es que me habían dicho que si podemos intercambiar, que si hacíamos al revés, ¿no? Entonces por eso ahora cambié los papeles. Pero la idea geométrica es esa, ¿no? Tienen un vector. Quieren hacer este vector menos este otro. Entonces, para hacer esa resta, en realidad lo que van a hacer es una suma. En espacios vectoriales solamente hay sumas. ¿Sí? Entonces, van a sumar a este, le van a sumar el inverso aditivo de este. Y su inverso aditivo es este acá morado. ¿Sí? Lo cambian la orientación. ¿Sí? ¿Cómo que solo existen sumas, profe? ¿Vale? ¿Solo existen sumas? En espacios vectoriales. De hecho, en todas las matemáticas, ¿no? Nada más hay sumas. Es como decir menos w. Sí. En realidad estamos haciendo más, es más menos w. En la práctica nada más decimos z menos w y ya. Bien. ¿Se entienden estas operaciones y la geometría?
¿Cómo se hace geométricamente? ¿Cómo se hace analíticamente? Hasta ahorita sí. Es como Y algunas entonces, matrices. profe, si fuera W menos Z, quedaría para. Se le Entonces, saca, lo que es, ¿a este Z lo volteas? se le saca el inverso. El inverso Entonces sería 2 y sumas con W. 2 menos 1 y ya se le suma W. La inversa de Z sería. Entonces, con ese, si tienes U igual a 2 más 2,2 y tienes V igual a menos 2, 1 y tú quieres hacer U menos V, esto en realidad es esta suma. Sí. Sumar a U le voy a sumar el inverso aditivo de V. Nosotros ya en la práctica escribimos nada más esto, pero en realidad es una suma. Entonces esto será 2,2 más el inverso aditivo de V que dijimos que era cambiarle el signo a todas las entradas. 2 menos 1. Y esta ya la sumamos con la suma usual. 4, 1. Un 4, 1. Y ese sería acá. ¿Ese dónde? Entonces acá está 4. ¿con cuál? 2 y B es menos 2, 1, ¿no? Pues ahí estaba, ¿verdad? Esa es la de W menos Z. No, ese es me. Ese es Z menos W. ¿Qué vamos a hacer al revés? U Z. menos. Entonces nada más voy a cambiar el papel, ¿no? De estos. Ahí está este. Ahí está. Aquí Z juega el papel de U y esta W juega el papel de V. Entonces a V buscamos su inverso aditivo, ¿sí? Ahí está. 2 menos 1. Y ahora sí con ese es el que sumamos a Z. ¿Sí? Esa es la resta, ¿no? La diferencia, la suma. ¿Sí? Y eso sería como una resta. En el fondo es la resta de la primaria, ¿no? Lo que pasa es que los números reales también forman un espacio vectorial, ¿no? Entonces por eso es que es tan parecido, ¿no? A lo que ya conocemos. Es la parte más difícil del curso, sí es complicada, no es nada simple, ¿no? Sobre todo por el tipo de abstracción que estamos trabajando, ¿no? Es de las cosas más abstractas que vamos a ver. No, espera. Bien, Todavía se ve. entonces ya tenemos Todavía se ve. en el conjunto de puntos o de pares ordenados de vectores de Rn, ¿sí? Ya definimos una suma usual. Ahora vamos a definir un producto por escalares. Producto por escalar, porque no estoy multiplicando dos objetos del mismo conjunto. Voy a multiplicar un objeto del conjunto de la bolsa de vectores de Rn por un escalar. Ese escalar para nosotros en este curso va a ser nada más un número real. Entonces, el usual, ¿sí? Para Rn es el siguiente, es el de matrices. Si alfa es un escalar, un número real, y U es un vector de Rn, entonces el producto por este escalar, este vector, es multiplicar cada una de las entradas. ¿Sí? El resultado que obtenemos es otra vez, ya me dijeron que pasaba por los plumones nuevos, nada más que no se me olvidó. Ya mañana paso por ellos. Fíjense que el producto, así definido de esta manera, como lo definí aquí, ¿sí? El producto por un escalar, el producto usual, es otra vez un vector de Rn. ¿Sí? Entonces otra vez necesitamos pedirle, ¿sí?, al producto que sea cerrado. Entonces va a ser otra propiedad, ¿no?, de la suma.
Bueno, la geometría. Antes de continuar con esto. Es un infinito, ¿verdad? Un infinito. Este no tengo mucho antes, vamos a hacer aquí rapidísimo. ¿Qué pasó ya? No formamos el vector. De hecho, este punto lo voy a cambiar. Ahí está. Aquí tengo el vector 2,3. Y aquí está alfa. Si alfa es mayor que 1, por ejemplo, lo mando hasta el 2. Según la definición del producto por escalar, ya olvidé. ¿Cuál era? ¿2, 3? Sí. Es que Vamos a poner, tenemos u igual a 2, 3 y alfa igual a 2, ¿no? Entonces tenemos el vector 2, 3. Lo que hace alfa es jalarlo, ¿sí? No le cambia la orientación, la inclinación no la cambia. Y como es positivo, lo jala en dirección a donde apunta su propia flecha, ¿sí? Nada más lo jala. ¿Qué tanto lo jaló? Lo jaló 2 veces, ¿no? Lo estiró 2 veces. O sea, entonces va a quedar en 4 o 6. Solo voy avanzando de 2 en 2 en este caso. En Dependiendo este caso, dependiendo de cómo sea alfa, ¿no? Aquí lo que hicimos fue alfa por 1, es decir, 2 por el vector 2, 3. Esto fue el vector 4, 6. Depende de cómo sea alfa. Si alfa hubiera sido más grande, pues lo estira más. Pero cada que vaya aumentando solamente va a aumentar el número que es alfa en este caso. Cada que aumenta, si afectamos cada una de las entradas por ese factor de alfa. Entonces lo que va a aumentar es lo del valor de alfa, con la forma que la gente es alfa va a ir a 3, 5, 6. Sería 3 por 2, 6, 9. Se multiplica. ¿Sí? Fíjense que aquí esta operación cambia respecto a la suma. En la suma sumábamos 2 objetos de Rn. 2 vectores. 2 vectores. Aquí estamos estamos multiplicando un objeto un vector de Rn, una flecha, con un número, con un escalar. El escalar ya no está dentro del conjunto, está fuera del conjunto. Sin embargo, el producto de esa cosa que está afuera con algo que estaba acá en la bolsa, en el conjunto que tenemos, genera algo del conjunto que tenemos, ¿no? Es cerrado. Si alfa es entre 0 y 1 pero positivo, pues lo encoge. Por ejemplo, si fuera un medio, pues lo encoge a la mitad. Y si es negativo, pues lo manda al otro lado. Le cambia la dirección de la flecha. Le cambia la dirección. ¿Sí? Y la jala o la comprime tanto como sea alfa. Si alfa es más grande que 1, pues lo jalará en dirección opuesta. ¿Sí? Sí. Alfa negativo. ¿Se entiende? Sí. Bien, las propiedades del producto. Primero tenemos aquí arriba. Tenemos 5 propiedades para la suma, al rule también. Estoy poniendo el usual porque no va a ser la única manera de definir sumas y productos. Entonces primero es cerrado. ¿Qué quiere decir? Si multiplicamos un escalar por un vector, el resultado está otra vez en Rn, es otra vez un vector de Rn.
una propiedad que parece de chocolate, pero es necesario poner. ¿Sí? Chocolate. El escalar 1 multiplicado por un vector siempre es el vector 1. Eso es necesario ponerlo porque no siempre es cierto. ¿Sí? No siempre es cierto. Aunque en este curso, sí, va a ser siempre cierto. Cuando trabajen ya después, si es que en algún momento se quieren hacer un poco de investigación, en espacios vectoriales más generales, ya no siempre se cumple eso. ¿Sí? Que el escalar 1 por el vector 1 sea el vector 1. Y eso no siempre va a ocurrir. ¿Sí? Este fija escalas. Que termine con la 3. Si alfa y beta son escalares, entonces alfa es una especie de asociatividad para el producto por escalar. Entonces esta en realidad es 6, 7, 8, 9. ¿Sigue siendo de la suma? ¿Vale? No, este es de producto. Este es el producto por escalar. Una vez la ponemos, el producto escalar se distribuye sobre las sumas. Si alfa es una escala, O sea, no importa por qué multipliques U. si tú vas a multiplicar por dos escalares, puedes multiplicar los dos escalares por separado y al final multiplicar por U. O al revés. O multiplicar cada uno de ellos por U y después por el otro. Bueno. Y la otra es, si tenemos dos vectores, U y V, se distribuye sobre la suma. Y al revés, si tenemos dos, entonces son propiedades que le vamos a pedir al producto por escalares. Cualquier conjunto, ¿sí? Cualquier conjunto de objetos en el que hayan definido una suma y un producto por escalar y que satisfaga estas 10 propiedades que enunciamos, ¿sí? Cualquier conjunto que satisfaga eso se llama espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a poner una definición. Definición. Sí. ¿Qué tiene la cosa? Sea B un conjunto entonces a la terna V, más, punto. A esta cosa, ¿sí? A esta terna de un conjunto con una operación suma y una operación producto por escalar, ¿sí? Es un espacio vectorial. Sobre R. Tanto de la suma como del producto por escalar que ya no usamos.
Son 10 propiedades, ¿sí? 5 para la suma, 5 para el producto por escalar. Se tienen que cumplir esas 10 propiedades. Si en algún momento una no se cumple, entonces lo que estamos proponiendo como espacio vectorial no es espacio vectorial. Así tengan 9 nomás. ¿Vale? Así tengan 9. Haya cumplido 9 y no cumplió una, entonces ya no. Si falla una, ya no puede ser espacio vectorial. ¿Sí? Ejemplos de espacios vectoriales, el primerito con el que vamos a trabajar es Rn. ¿Sí? Todas estas propiedades ya las vimos aquí en la geometría, ¿sí? Más o menos son intuitivas. ¿Sí? Entonces, ejemplos. El primer ejemplo de espacio vectorial pues es Rn, ¿sí? Con la suma usual y el producto usual. ¿Sí? Eso es un espacio vectorial, porque se cumplen las 10 propiedades que enunciamos. ¿Sí? ¿Más qué dice, profe? ¿Más Suma usual. Por el producto usual. Y el producto usual. Otro ejemplo es las matrices. El conjunto de todas las matrices, ¿sí? Se denota de la siguiente manera. Matrices. Matrices de tamaño imponente con entradas reales, la suma usual de matrices que definimos y el producto por escalar usual también. Ya las vimos. ¿Sí? Si sumamos una matriz, no importa en qué orden la sumamos, el resultado es lo mismo. Hay una matriz cero, hay una matriz inverso aditivo y hay producto por escalar. Es otro ejemplo de espacio vectorial. Un ejemplo, este es un ejemplo muy simple, pero ya tiene que ver con cómo definimos la suma. La siguiente. El semestre pasado, no, hace un año les pedí que me dijeran un conjunto con algún objeto que les gustara y me dijeron que una caguama. Sí. ¿No? Entonces, me gustó, a mí también me gustó. Definimos como conjunto al conjunto que tiene a la caguama. O puede ser manzana si quieren. No, caguama. Manzana, caguamita. Esto sí me interesa. ¿Sí? Es mi conjunto V. Conjunto V, conjunto que tiene a una caguama. ¿Sí? En este conjunto voy a definir una suma. O si quieren que sea manzana, ¿no? Ya parece más manzana que caguama. Que perdió el chiste. También están buenas, ¿no? Las manzanas. No se compara. Entonces ahí está, el conjunto tengo en la bolsa una manzanita, ¿sí? Y en este conjunto voy a definir una suma de la siguiente manera. Manzana más manzana es manzana. Y como conjunto de escalares voy a elegir a los reales. ¿Sí? Esta es la suma que definí en este conjunto, ¿sí? Y el producto por escalar que voy a definir en este conjunto es el siguiente: un número real multiplicado por esta manzana es manzana. Ese es un espacio vectorial sobre R. ¿Por qué? Primero, la suma es cerrada.
sumo manzana y manzana y obtengo otra vez la manzana. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Es conmutativa la suma? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Asociatividad se cumplirá? Sí, también. Si yo tengo manzana más manzana más manzana, Es igual a la manzana. pues eso sigue siendo todo, como todas manzanas, sigue siendo la. No importa en qué orden hayamos asociado las manzanas, ¿no? La suma, la suma es asociativa. Conmutativa, asociativa. Necesitamos ver que tenga un cero. ¿Quién juega el papel de cero en este conjunto? ¿Quién? Alfa. Chino. La manzana. ¿La manzana? ¿Por qué? ¿Cuál es la propiedad del cero? Que tiene que llegar al mismo. Entonces yo tengo la manzana, ¿sí? Ese cero de entrada tiene que ser otra vez un objeto del conjunto, ¿sí? El conjunto tiene nada más una manzana. Entonces, ¿quién debe ser el cero? ¿Sí? El cero debe tener la propiedad de que sumado con cualquier otro elemento del conjunto me quede ese otro como elemento del conjunto. En este caso la manzana. Entonces, la manzana es el cero. Y ojo, porque esta va a ser de las propiedades más difíciles que luego es denunciar, ¿no? El cero en este conjunto, este es la manzana misma. ¿Sí? Siempre vamos a tener que decir quién es el cero en el conjunto. ¿Sí? Decir explícitamente quién es el cero. Yo no entiendo por qué. ¿Sí? Porque la propiedad de ser cero dice que el cero sumado a cualquier elemento de tu conjunto lo debes dejar fijo a ese elemento. Pero si sumas dos ceros te tienen que dar cero. Estás sumando dos manzanas que al... Pues está bien, ¿no? No hay nada raro. Sí, Suma dice que la manzana y manzana, así definí la suma. Entonces, si tú sumas a esta manzana, ¿te deja fija la manzana? Sí. Entonces quiere decir que esa misma manzana es el cero. ¿No? Ella misma es cero. ¿Quién es el inverso aditivo? Menos manzana. ¿Quién es el inverso aditivo? Pues cualquier otro número tenemos en cero, ¿no? No, porque en el conjunto nada más tenemos a la manzana. ¿Está en la bolsa? Aquí está. Cuando ya no hay manzana en el Aquí está. ¿Mande? No, entonces ¿Cuál es la propiedad de ser inverso aditivo? De la manzana. menos manzana, ¿no? No, porque. Vacío, no. La propiedad del inverso aditivo, ¿cuál es la propiedad que define el inverso aditivo? Nada más del café, sí. ¿Mm? No. ¿Manzana? No. Manzana. Ahí cuando pusimos el inverso aditivo, ahí está la propiedad que define el inverso aditivo. Dice si hubo. Entonces el inverso aditivo de U es menos U. Así se denota, pero esa no es su propiedad. La propiedad es donde está después de tal que. ¿Es manzana más menos positivo sería ¿Tiene que ser quién? negativo? Manzana más menos manzana tiene que ser quién? Manzana. Tiene que ser cero. Pero el cero ya dijimos que es manzana. Pero es manzana. Entonces, ¿quién es el inverso aditivo? Manzana. Manzana. ¿Sí? Estas van a ser las propiedades más latosas, ¿no? Las que más cuestan en general. Decir quién es el cero y quién es el inverso aditivo. Es un espacio vectorial. Por eso estoy poniendo especial énfasis en estas dos. Entonces ya tenemos las 5 propiedades, ¿no? De suma. Ahora vamos con el producto. ¿Sí? Elijo un número real, lo multiplico con la manzana. ¿El resultado me da otra vez un elemento de aquí? Sí, la manzana. Cumple la propiedad de cerradura. 1 por manzana, ¿es manzana? Sí. La otra propiedad, tenemos dos escalares, ¿sí? Alfa, beta. ¿Sí? Tengo alfa y tengo beta por manzana. Beta por manzana, el resultado me va a dar manzana. ¿Sí? Entonces ya tengo manzana y ahora por alfa, pues sigue siendo manzana. Entonces esa propiedad también se cumple. ¿Sí? La distributividad alfa en manzana más manzana. Vamos a escribir esta es la 100. Entonces queda alfa manzana más alfa manzana.
Alfa, le ponemos aquí manzana más manzana. ¿Sí? Alfa, manzana más alfa. Esto es. Nosotros quisiéramos ver si esto es lo mismo que esto, no sabemos aún. Todavía no lo sabemos. Pues voy a desarrollar esta parte. Manzana más manzana, según nuestra regla de suma, es manzana. Y alfa por manzana, según nuestra regla de producto, es manzana. Pero el neutro aditivo es manzana, entonces si yo le sumo a esta manzana al neutro, sigo quedando en esta misma manzana. Entonces esto es lo mismo que tener manzana más esta manzana, por ser el neutro. ¿Sí? Pero esta manzana es alfa manzana. Entonces ya está. Alfa, manzana más manzana. Entonces esto sí se cumple. Entonces esta propiedad también es válida. ¿En cuál? Profe, después de sumar la manzana. Bueno, ¿en cuál? Después de sumar, o sea, después de tener esa manzana, sumar la otra. Porque dijimos que el neutro aditivo es el 0, es la misma manzana. Y si tú sumas ese neutro a la manzana, te quedas en la manzana. Ok, y después ¿cómo pasamos a la otra? Y de aquí para acá pasamos porque la manzana es alfa manzana. Entonces esa la podemos cambiar con alfa manzana. Es que ahí todos los cambios se están haciendo sobre manzana, entonces siempre va a resultar manzana. Siempre va a resultar manzana en este caso. Pero es por cómo definimos el producto y la suma. Si yo defino una suma distinta, quizá ya no cumpla todas las propiedades. Pero para que esa suma tiene que cumplirlas todas. Todas, las 10. ¿Sí? Sí, manzana. Para que sea espacio vectorial. Sí. ¿Sí? La manzana. Bueno. Ya entonces. Algo análogo si tenemos ahora dos escalares, alfa más beta, y lo multiplicamos por manzana. Tiene que dar manzana también. Eso tiene que ser alfa manzana más beta manzana. ¿Sí? ¿Y si es cierto o no? No. Alfa, manzana más beta manzana. Tendría Eso que, tendría que yo no ser. tendría que ser igual que. Alfa, manzana más beta, manzana. Entonces, ¿qué número le puse en la 9? ¿O 10? ¿Alfa más beta? No, vamos. Alfa más beta. Alfa más beta. Sí, ¿qué número les puse hace rato? 4. ¿En dónde? No, esta es la 9. Esta es la 9, ¿no? No, ya están en las 10. ¿O cuál? El de que tenemos alfa por 1 más 1. 7, ese es la 7. Este es 7. ¿Luego qué sigue? Alfa beta. No, es 8. Le llevamos 10 años. No, pero se refiere a qué propiedad está tomando de la. Esta es la 9. La 9. ¿No? Esta fue la 9. Y la 10 ahora tiene que ver con alfa más beta, ¿no? Alfa más beta por 1. Entonces, La 9